Ahora vamos a trabajar con otro texto que se llama Cultural Hegemony in the Museum World. En este video les voy a explicar las consignas y no les voy a dar tanto las respuestas como hice en el video anterior. No se desalienten, ustedes tienen que tratar y arriesgar y a partir del error se aprende. Van a compartir en el campus, ustedes van a ver que hay un espacio en donde tienen la guía, en la que ustedes van a poder participar respondiendo todas estas consignas en forma colaborativa, por lo cual no se desesperen, vamos a tratar de hacer lo mejor que nos salga. Eh, Vamos a ver el texto. Lo primero que ustedes tienen que hacer, y les recuerdo, acuérdense que la anticipación no significa que ustedes tienen que leer detalladamente el texto. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de utilizar estrategias de lectocomprensión que nos permita redactar o llegar a una hipótesis de lectura con respecto a qué va a ser el contenido del texto o cuáles son los conceptos, detectar cuáles son los conceptos relevantes del mismo. Siempre traten de mirar los datos bibliográficos primero, que es lo que tenemos que hacer, tratar de sacar la mayor cantidad de información que podamos de estos datos bibliográficos. Acá tenemos el título del artículo y obviamente si tenemos este título, Cultural Hegemony in the Museum World, o sea, nos vamos a dar cuenta que va a hablar, esta frase es algo transparente, por lo cual nos da la idea que va a hablar de hegemonía cultural. Ahí muchos de ustedes deben saber de qué se trata el concepto. Y fíjense qué asociación podrían ustedes hacer como lectores, qué esperarían de encontrar o a qué se estaría refiriendo este fragmento, si estamos hablando de la hegemonía cultural dentro de un espacio de un museo, ¿sí? Eh, Traten siempre de activar el conocimiento y antes de poder seguir con el proceso de lectura, me gustaría que traten el texto como que si fuera una foto. Entonces, si yo miro este texto y lo trato como que si fuera una foto y miro a ver qué es lo que me llama la atención, sin entrar dentro de la lectura, veo acá que está marcado como con otra letra y con otro color la palabra hegemonía. Miro y veo, no sé, que acá hay un paréntesis y que tengo un autor citado. Esto me lleva a darme cuenta que acá hay comillas y entonces está hablando de un término en particular, naturalización o naturalizado. Eh, y si lo miro como una foto, veo que se menciona aquí a un autor que probablemente para ustedes debe ser conocido. Eh, ya con esto voy tratando de ver que tengo que buscar el concepto, rastrear el concepto de hegemonía cultural dentro de un espacio de un museo, qué pasará con esto, qué cosas son naturalizadas, ¿sí? Ya voy teniendo como un pantallazo, una idea. Acá veo la palabra museos, entonces ya tengo algo, algún elemento. Fíjense las consignas de la anticipación. Nos piden que estudiemos los datos bibliográficos y el título del artículo. Acá, datos bibliográficos, se fijan quién es el autor, en dónde fue publicado, si fue publicado en un libro, si fue publicado en una revista. A quién se menciona en el fragmento ya lo descubrimos, que se está mencionando a Gramsci. ¿Y qué sabe usted sobre el tema? Bueno, si alguien sabe algo, si no, también pueden buscar información sobre ese autor como para activar el conocimiento previo. Y nos están invitando a que establezcamos una relación entre el concepto de hegemonía cultural y el de museo, porque son los dos conceptos que hemos detectado en el título. Después nos piden la tercera consigna, que escaneemos el texto buscando la definición del término hegemonía, porque es el concepto aparentemente relevante en el texto. Y solo leer las líneas que contienen dicha definición. Entonces yo voy como lectora y busco a ver, rastreo, o sea, escaneo, miren cómo estoy bajando la manito, o sea, no estoy yendo de izquierda a derecha, palabra por palabra, sino que el proceso que yo estoy haciendo es en diagonal. Uy, encontré hegemonía acá. Encontré hegemonía acá. Entonces leo los alrededores, encontré hegemonía acá.
Entonces leo los alrededores y las líneas que contienen la palabra hegemonía, tratando de entender cómo el autor está definiendo el concepto de hegemonía. Una vez que hice esto y que ya comprendo a qué se refiere o a qué se está refiriendo el autor con el concepto de hegemonía, me piden que escanee el texto subrayando palabras o frases claves. Recordamos que las palabras o frases claves son aquellas que están relacionadas con nuestra hipótesis general de lectura, con eso que nosotros estamos pensando de qué va a tratar el texto. En este caso, con la palabra hegemonía, con la palabra museo. Vamos subrayando palabras o frases claves. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser relacionado a hegemonía? Grupo dominante, eh, naturalización de ideas, eh, empoderamiento de los valores o prácticas, etcétera. Ustedes verán qué palabras o frases claves destacan en el fragmento. Una vez que tenemos las palabras o frases claves y que hicimos todo este proceso anticipatorio, vamos a escribir una hipótesis, en este caso sería específica de lectura, y fíjense lo que les dice la consigna. Escribo una hipótesis de contenido que espera encontrar desarrollado por el autor en el artículo. Para ello, mire las palabras o frases claves marcadas y las interrelacionamos anticipando la coherencia, relación semántica entre ellas. Entonces, cuando yo relacione las palabras o frases claves más sumo lo que encontré de la definición del término hegemonía, voy a poder escribir una hipótesis de lectura. Una vez que terminé de escribir la hipótesis de lectura, recién ahí estoy en condiciones de leer el texto detenidamente y linealmente, como ustedes están acostumbrados a hacerlo, de izquierda a derecha, palabra por palabra, pero con una salvedad: vamos a saltear aquellas palabras que no entendamos. Luego de haberlo leído, vamos a volver a nuestra hipótesis de lectura en el punto 7 para confirmar si en el momento anticipatorio, cuando yo hice esta hipótesis, estaba tan alejada de la realidad del contenido del texto. Una vez que finalizamos con toda esa tarea, podemos ir a la verificación, que nos pide, en este caso, que nos pregunta cuál es el concepto central del texto. O sea, ya lo sabemos cuál es el concepto central del texto, viene desde el título. O sea, que desarrollen ese concepto, que entendieron por ese concepto y cómo se relaciona ese concepto con los museos, ¿sí? Los dejo acá solitos para que trabajen hasta aquí con la guía y nos vemos en el próximo video.